Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? ¿Qué tal va este lunes? Feliz inicio de semana. Pues ya nos encontramos en el Senado de la República, aquí en la cabina de Radio Congreso, para iniciar este programa. Vamos a hablar de un tema muy relevante que es pues esta inteligencia artificial y sobre todo como diferentes cuestiones referentes a ello, como si esto va a ocasionar la extinción de algunas profesiones. Va a ser un tema bien interesante, entonces los invitamos a que se queden. Y antes de que, empecemos como a ahondar a este tema, es necesario saber, pues, quiénes son nuestros invitados de este día, ¿verdad? Son 4, tenemos el gusto de tener aquí micrófono con Tino, con Héctor, con Alessandra y con Enrique. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Platíquenos de dónde vienen, qué hacen, qué les gusta y por qué vinieron hoy aquí a Generación Pro. El que quiera empezar. Pues muy buenas tardes, primero que nada mucho gusto de estar con ustedes. Pues yo, como creo que todos los jóvenes que vienen al Senado de la República, soy un amante de la política. Me encanta todo lo que tenga que ver con ella y creo, a diferencia de lo que podría pensar mucha gente, que en la política podemos encontrar un punto de unión y un punto en el cual, con colaboración, podemos hacer cosas bastante interesantes. No es solamente las cosas malas que la gente piensa sobre ella. Soy de Cuernavaca, actualmente estudio la preparatoria, apenas me voy a meter en el tema de universidad y me siento muy contento de estar aquí porque antes de enamorarme de la política yo quería ser director de cine. Entonces viendo las cámaras, los micrófonos, me siento muy feliz. Claro, dos mundos se te juntaron. Dos mundos se juntan. Muchas gracias. ¿Ustedes, chicos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada también me gustaría agradecer al canal del Congreso por la oportunidad. Mi nombre es Héctor, estudié Derecho y Ciencias Políticas aquí en la UNAM. Justamente como menciona el compañero Tino, normalmente tenemos la idea de que el campo de la política es un campo aislado, es un campo a veces un tanto tramposillo, pero en realidad todo es política. Todo en nuestro día a día está relacionado con ello. Entonces precisamente es algo que podemos usar como un punto de unión para crear acuerdos y para buscar el bien de nuestro país. Gracias. ¿Alessandra? Hola, yo soy Alessandra, tengo 24 años, yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy de la Ciudad de México y estoy aquí porque soy fan de este programa. También porque me parece muy valioso que hayan espacios donde le den la palabra a los jóvenes para que alcen la voz y puedan expresar sus opiniones y sugerir sobre temas importantes que pues aquejan al país. Bueno, ya que comentas que eres fan del programa, pues ¿cómo fue que te enteraste de este espacio? ¿Cómo te invitaron? ¿Cómo te invitaste? Pues ya tiene tiempo que lo sigo en redes sociales porque hay muchos amigos que han acudido y me han dado muy buenas referencias del programa. Entonces un amigo me ayudó a meterme el día de hoy aquí entre ustedes y tener la oportunidad de dar mis opiniones acerca de este gran tema. Muchas gracias. Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes al auditorio, compañero. Yo me llamo Enrique, tengo 19 años, al igual que mis compañeros, estoy estudiando, yo sigo estudiando la poderosísima carrera de Derecho, igual en la UNAM, en la FES Aragón, más particularmente, en la tan nombrada FES Aragón. Soy del Estado de México y mi amor por la política nace desde que salí de la secundaria, más particularmente cuando entro al bachillerato. Me di cuenta que era bueno en mis aptitudes y que las podía enfocar al ámbito de liderazgo y de generar un bienestar común para todos, en donde la reciprocidad se vuelva parte fundamental de una convivencia libre, sana, armoniosa, pero sobre todo equitativa e igualitaria. Al igual que mi compañera Alessandra, he seguido el programa desde hace ya varias semanas. Me enteré por unos compañeros, miembros de 10 por México, que también tuvieron la oportunidad de colaborar aquí. Y desde ese día lo he seguido de cerca con siempre la ilusión de poder ser participante. Y ahora que por fin estamos aquí, lo gozo con todo el gusto del mundo. Pues muchas gracias, qué bueno que son fans del programa. Entonces va a quedar bien interesante y sobre todo bien entretenido y muy informativo el programa. Bueno, pues ahora vamos a ir a la sección donde ya vamos a hablar acerca de este tema de inteligencia artificial. ¿En rifa o no rifa? ¿Rifa? Rifa. ¿O no rifa? Rifa. ¿O no rifa? Rifa. 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 ¿Rifa o no rifa? Pues ya les decía que el tema es inteligencia artificial, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Pero antes de, llegar a ese punto, ¿cuál es, o más bien de qué se trata la inteligencia artificial? ¿Qué nos pueden comentar acerca de eso?
el que quiera. Bueno, según yo, el conocimiento que tengo es que con la inteligencia artificial se busca que máquinas logren realizar actividades que realizaría una persona, un ser humano. Ok. Yo también considero que la inteligencia artificial se debe de ver de forma principal como una herramienta que puede ser utilizada tanto para cosas buenas como para cosas malas. Eso ya depende del uso que le demos. Yo creo que existe un punto muy importante en la inteligencia artificial y es que hay distintos tipos de inteligencia artificial y todas van enfocadas, claro, a actuar como humanos, pero existen aquellas inteligencias artificiales que piensan como humanos, que actúan como humanos y encontramos ahí, por ejemplo, los terribles bots que hoy nos encontramos inflando campañas políticas en muchas redes sociales de políticos y algunas que incluso responden nuestros mensajes. Por ejemplo, cuando hablamos a algunos políticos nos responderá, en el caso, por ejemplo, de la jefa de gobierno, un bot que tiene nombre y ellos nos informan e intentan resolver nuestros problemas. Pues sí, ya incluso hay mucha tecnología donde puedes hacer tantas cosas y en la parte de que, bueno, pueden ocasionar incluso la extinción de trabajos es porque pues ya vamos incluso al supermercado, actividades como bien cotidianas. Vamos y ya está como esta maquinita para que hagas las compras, ya vas a algún restaurante y ya está la máquina igual para que hagas tu pedido de que quieres ordenar. O sea, en realidad están habiendo mucho auge de estas nuevas tecnologías. Y les voy a leer un fragmento que acá estuvimos como redactando el equipo de Generación Pro, nada más para saber cómo, qué nos dicen que les parece, ¿verdad? Algunos jóvenes pueden estar preocupados por el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la privacidad, mientras que otros pueden estar emocionados por las nuevas oportunidades que se presentan en campos como la robótica, el diagnóstico médico y la automatización de tareas. Algunos pueden ver la inteligencia artificial como una amenaza potencial para la humanidad, mientras que otros pueden verla como una herramienta valiosa para resolver algunos de los mayores desafíos del mundo. En general, la opinión de los jóvenes sobre la inteligencia artificial es muy diversa y puede variar ampliamente dependiendo de la educación y de las experiencias individuales de cada uno. ¿Cómo ven el texto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Está bien la redacción? ¿Qué nos falta? Fíjate, Pablo, a mí me gustaría puntualizar que la inteligencia artificial tiene diversas acepciones, pero a mí en concreto yo me quedé con una, que es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas. Debemos de entender, primeramente, qué son las capacidades de cognición humanas y las tareas propias de la inteligencia humana, como lo es la capacidad de razonar, de memorizar, de calcular, pero sobre todo de aprender por medio de los distintos métodos, ya sea la prueba y el error, la proporción de datos, el reconocimiento de todas las variantes que hay en el campo que nos envuelve. Como bien tú mencionas, considero que es un arma de doble filo porque potencia así también al ser humano, en el caso de los estudiantes, nosotros, el alcance de la información gracias a esas plataformas. Sin embargo, la contraparte sería que nos vuelve obsoletos, por no decir de manera ofensiva, pero un tanto inútiles respecto a las capacidades que podemos ya desarrollar o no desarrollar por la dependencia a este tipo de plataformas. Claro. Sí, y es que incluso por ahí un poco en extensión de lo que comenta el compañero Enrique, es que muchas veces cuando se aborda el tema de la inteligencia artificial se dice que se van a perder muchos empleos, que se van a desplazar muchos trabajos, pero creo que establecer estos juicios de valor es un tanto arriesgado. ¿Por qué? Porque hay una anécdota que había mucho en internet que me pareció muy interesante, que vale la pena traer a los tiempos actuales, que decía que antes, alrededor del siglo XIX, cuando empezó la revolución industrial, había un movimiento que se llamaba ludismo. ¿En qué consistía? Que los trabajadores de las fábricas, al sentir como que este desprecio por la maquinización de su trabajo, empezaron a destruir las fábricas, empezaron a quemarlas, empezaron a romper con las maquinarias. ¿Qué pasa? Que en realidad desde que inició la revolución industrial podemos ver que más que desaparecer trabajos, se crearon unos nuevos. Entonces hay que tener cuidado cuando establecemos este tipo de juicios de valor, de si es malo, si es bueno. Yo digo que hay que ser un poquito más cautos.
Pues ya les voy a decir que estábamos haciendo debate acerca de un texto que en realidad lo sacamos de un chat de GPT, que ahí te habla como de un ensayo, ¿no? Tú puedes ahí escribir cosillas y se dan cuenta que ya incluso esta parte está reemplazando a los guionistas. Wow, Sí, totalmente. De hecho, hace poco estaba viendo videos sobre una aplicación que, por ejemplo, a los TikTokers pueden poner un tema, no sé, los bitcoins, y te aparecen muchísimas ideas de videos para realizar y ya no necesitas tú estar pensando de, ay, ¿de qué podría ser mi próximo video? O sea, de ahí ya vas sacando de qué hacerlo. Una máquina te está dando las respuestas sin que tú te desgastes. Sí, inclusive vi también por ahí que había un programa de Estados Unidos de MTV que incluso ya sacó un capítulo enteramente coescrito por precisamente ChatGPT. Yo encontré un gran punto muy interesante en lo que dijo Alessandra, que nos dice las redes sociales o incluso la inteligencia artificial cómo actuar o qué pensar. Y yo aquí encuentro un gran contra que tiene la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Estados Unidos en algún momento, cuando querían Donald Trump elegirse como presidente, empezó a mandar muchos anuncios a ciertos grupos de personas sobre qué deberían pensar y qué deberían tratar respecto a su votación con Donald Trump. Yo creo que ahí encontramos un punto muy preocupante sobre la inteligencia artificial. Debe ser una herramienta que nos ayude, y es una herramienta que sí acabará con trabajos. Nosotros como jóvenes debemos adaptarnos a esos trabajos y exigirle a la educación mexicana que nos adapte a esa nueva realidad. Pero algo muy importante es que no debemos dejar en ningún momento que piense por nosotros. ¿Y en qué encontramos eso? Que no haya regulaciones. Que haya regulaciones importantes para que no exista esto de que nos roben información para meterse tanto en nuestro cerebro, sino de alguna manera empezar a hacernos más autónomos y solo recopilar la menor información necesaria. Entonces, bueno, ahorita que nos comentas esto de hacer una regulación en cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué parámetros debería de tener? Ya comentabas de no meter a lo mejor tanta información personal, tantos datos para que no pueda ser como hasta incluso contradictorio de que hasta seas víctima de fraude, pero ¿qué otros parámetros podrían ser necesarios para esta regulación? Yo creo que encontrar el equilibrio entre el acceso a la información, la privacidad y el recabamiento de información. Por ejemplo, yo creo que podríamos invitar desde este Senado de la República, por ejemplo, al INAI a que haga una regulación respecto de ese tema y diga qué parámetros o no puede utilizar una red social o qué parámetros o no puede tomar una red social sobre nosotros. Es decir, podría, por ejemplo, tomar edad, podría, por ejemplo, tomar lugar donde vivimos, pero no registrar qué vemos, a qué hora la vemos, de qué manera la vemos. Creo que por ahí podría ir. Ok, entonces ¿están de acuerdo con Tino? ¿O qué opinan? Sí, pues precisamente como menciona Tino, considero que sí debe de ser una regulación, pero más que nada enfocada como tal a los órganos de control. ¿Por qué? Porque si se hace una regulación a través de la legislación, vemos que este tipo de tecnologías evolucionan muy rápido. Entonces la ley, al ser un proceso un poco más lento, más tedioso, que implica más formalidad, pues quizá no va a ser el aparato más idóneo para ir al pie de cómo se dando la evolución de la inteligencia artificial. Creo que también, deberían haber mecanismos para asegurar la seguridad, que sea seguro el usar dispositivos electrónicos, no sé, por ejemplo, que los celulares cuenten con ciertas herramientas de seguridad para que no te roben tu información y así evitar que se hagan pasar por ti, te hackeen y demás. O sea, también enfocarse en las personas o en las empresas que venden estos dispositivos. Mis compañeros acaban de mencionar un tema muy importante que es el impacto en el sector legislativo. La gran pregunta es cómo regularlo. Es un tema que engloba y debe de englobar muchísimas variantes. Sin embargo, yo considero que si se va a legislar acerca de ese tema, que qué gusto que México fuera uno de los pioneros en este rubro, sería exigirle principalmente a la Secretaría de Educación que brinde capacitaciones de cómo sacarle provecho principalmente a estas nuevas inteligencias. ¿Por qué? Porque es lo que mencionaba y yo y mis compañeros y yo, si no se le sabe dar el uso adecuado, se tiende mucho a la manipulación, a la influencia en las ideas, inclusive en las épocas electorales, a qué es lo que uno debe de ver, qué es lo que uno debe de pensar o por quién sencillamente debe uno de votar.
Entonces se vuelve muy susceptible el control de masas si no se le sabe aprovechar totalmente las grandes ventajas que nos brinda. Lejos de pensar en todo lo bueno, lo malo, yo creo que lo primero sería exigir capacitaciones para poderle sacar el mayor provecho para el beneficio inherentemente humano. Es que sin duda es un tema en el que existe mucho desconocimiento. Y bueno, en realidad, si te dan cuenta también, nosotros como jóvenes pues estamos como más inmersos en este tipo de innovaciones tecnológicas. Pero también si nos vamos al lado de la brecha generacional, por ejemplo, pues muchos adultos dicen, yo prefiero ni siquiera usar aplicaciones, ¿no? Un telefonito como sea y hago mi retiro y hago mi depósito para justamente no usar aplicaciones que en el momento que me roben el celular se me pierda la información y hagan fraudes o ya me estén cobrando un carro o un crédito hipotecario como me llamaron hoy. Sí. Sí, yo así de no, y no supe ni qué hacer. Si dices sí, no, ¿qué haces? A lo mejor te lo graban. Sí, porque a veces dicen que hasta te recortan lo que dices Los y fragmentos. te lo editan y quién sabe Es qué tanto. todo un show. Entonces hay mucha gente que dice, yo no prefiero arriesgarme, ¿no? No le sé la tecnología, no le entiendo, ni siquiera sé poner Netflix. Eso lo hacen la chaviza, ¿no? Entonces, aquí en este punto, ¿cómo incluimos o cómo hacemos una tecnología viable para todos, para que todos la puedan ocupar? Además de que, bueno, estamos conscientes también de que la brecha salarial, la brecha generacional, también está la cuestión de la brecha de la desigualdad, que obviamente no todas las personas pueden adquirir este dispositivo carísimo, que te sale un año de sueldo, como diría el meme de Bob Esponja. Sí. Entonces, ¿qué se podría hacer para que haya una inteligencia artificial pues incluyente, barata, eficiente? Yo creo que es fundamental, primero que nada, crear espacios seguros dentro de las redes sociales. Creo que el problema no es las personas que no usan redes sociales porque no les gusta o le tienen miedo a las redes sociales, sino el problema hoy para la política y la democracia está siendo la gente que sí se mete a las redes sociales, que es mayor de edad referente al tercer grupo o a mayores de 60, y los están exponiendo a grandes cantidades de noticias falsas. Eso es súper lamentable. Hoy los grupos maliciosos o la gente que no está del lado de la moralidad está utilizando las redes sociales para publicar propaganda, para publicar este tipo de cosas que finalmente son noticias falsas que influyen en resultados electorales. Entonces yo creo que hoy se debe de legislar por crear espacios seguros dentro de las redes sociales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hacer o prohibir contenido de ciertos candidatos antes de tiempo de campaña. O por ejemplo, regular el tema de las noticias falsas, que sea más riguroso y más fuerte el tema de prohibir noticias que no estén comprobadas o noticias que puedan ser tendenciosas al lado, por ejemplo, del odio o de la discriminación. Bueno, pero ahí considero que como tal, nuevamente la regulación a través de la legislación es un tanto arriesgada. ¿Por qué? Porque si prohibimos, por ejemplo, las noticias, pues hasta qué punto se podría decir que no se está vulnerando nuestro la libertad derecho. de expresión. Ajá, Artículo la sexto libertad de constitucional. expresión. Entonces es un tanto arriesgado. Considero que la legislación quizá no sea el camino idóneo para este tipo de regulaciones. También, como decías, Paula, para las personas que no tienen acceso a estos dispositivos, me parece bien que hayan programas donde, me acuerdo que en la primaria habían programas sí, que te regalaban iPads y pues te ayudaba muchísimo para la escuela. Habían compañeros que pues obviamente no tenían el dinero para acceder a estos y te ayudan muchísimo pues para buscar tu tarea. Entonces yo creo que estas iPads... Bueno, pero por ejemplo les dan el iPad pero son de una comunidad rural y no tienen ni electricidad para cargar el iPad. Exacto. Bueno, sí, Sí. Entonces, claro. o sea, es una cuestión de, ok, acercas la inteligencia artificial, la tecnología, pero tienes que cambiar todo un contexto, ¿no? Sí, tienes que asegurar el acceso al internet y a todos estos medios. Es tanto controversial, Paola, porque no se puede garantizar el acceso a inteligencias artificiales a todo el país cuando no se ha podido garantizar en todo el territorio nacional el acceso al agua, el acceso a la educación, el acceso a los servicios de drenaje, a la salud. ¿Cuántas familias en las comunidades del sureste del país y también en el norte, en la sierra de Chihuahua, en las espesas selvas de Chiapas, de Oaxaca, en una parte de Tabasco, tienen que caminar las familias tantos kilómetros para poder siquiera gozar de ese derecho que es la educación? Yo creo que no podemos hablar de un acceso universal en tanto a México
a inteligencia artificial si todavía no podemos garantizar como sociedad y como Estado particular que envuelve al gobierno y a la población un acceso a los derechos primarios que la propia Constitución reconoce? Ahora bien, menciona algo muy importante. ¿Quién debe de regular la inteligencia artificial? Que la regule el Estado es un arma de doble filo, porque no sabemos los intereses realmente de nuestros gobernantes. Se habla hablemos un poco del dedazo. Anteriormente el presidente designaba a su mejor gallo, hablemoslo coloquialmente, para sucederlo. No se utilizaban computadoras, no se utilizaban a lo mejor ciertas tecnologías. Ahora ya con el acceso tan fácil a tus datos personales, que son tan necesarios como para registrarte en tu correo de Gmail, tan simple en la plataforma de tu institución, se vuelve muy vulnerable la manipulación de tus datos personales y por ende que no se pueda desarrollar un ambiente justo e idóneo con la obtención de esa prestación que te genera la inteligencia artificial. Bueno, ahorita que comentas el punto de que antes era más fácil que el presidente pusiera como al sucesor y ahorita tenemos como esta nueva innovación tecnológica que incluso se quiere colocar como este voto hasta incluso electrónico en el extranjero, demás cuestiones como para ayudar a la democracia, ¿en realidad sí la ayudará o la perjudicará? Pues es que es algo que se implementa ya en otras naciones y que incluso ha demostrado ser sistemas que en apariencia son más seguros que el que una persona vaya a una casilla físicamente, ponga su voto. Al parecer resulta más seguro que incluso se haga por vías electrónicas. Entonces habría que considerar también pues esos aspectos. ¿Pero sí serán confiables aplicarlos en México? O sea, yo creo por los que niveles de corrupción que hay. Yo creo que no. A mí alguna vez un gran maestro de CCH Vallejo me dijo, todo lo tecnológico es corrompible. Todo lo que tiene un chip es corrompible, es hackeable, es modificable. Entonces, en lo que comentaba, depende de las intenciones de quien manipula esa plataforma, esa inteligencia, esa tecnología, para que pueda realmente cruzar la delgada línea entre hacer lo que corresponde y lo que no debe de hacer. Es un arma de doble filo. Yo creo que a veces hay que correr el riesgo, porque bien dicen, el que no arriesga no gana. ¿Qué situación que implica el arriesgar o ganar una nación? Pero sí considero que si se va a llevar a cabo ese gran salto, debemos de poner de responsables a personalidades que realmente ameriten el puesto y no sea solamente el compadre del presidente, no sea solamente el hijo del empresario más influyente, que sean realmente personas capacitadas que le puedan sacar la mejor jornada, el mejor jugo a ese tipo de tecnologías. Sí, bueno, pero así como dice Enrique, justamente de que todo lo que es dispositivo electrónico es susceptible de ser hackeable, de ser modificable, de acuerdo. Pero también las papeletas, las boletas físicas, a mi forma de ver, también pueden ser modificables. Y eso yo creo que cualquiera lo puede hacer. Y en cambio alguien que pueda hackear un sistema electoral, electrónico, con todas esas protecciones, al menos yo no conozco a alguien que lo pueda hacer. Bueno, no es por nada, pero creo que hackearon, más bien están las noticias que se hackeó una red de seguridad. El Pentágono, el Pentágono de que se puede, hackeado. Claro, o sea, pero mi punto es que, por ejemplo, una boleta la puede modificar cualquiera y en cambio hackear un sistema electoral, yo creo que ahí sí no cualquiera. Más difícil. Voto electrónico yo creo que hoy es posible en tanto tengamos instituciones electorales fuertes. No podemos lanzar a alguna parte del mundo que exista un voto electrónico si no tenemos una gran capacidad de responder sobre ellos. Y yo creo que con las inteligencias artificiales debemos arriesgarnos y debemos lanzarnos. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales no van a esperar por nosotros, no van a esperar para que el Estado se decida, vamos a legislar sobre ellas o vamos a legislar sobre otra cosa. Yo creo que hoy es un tema que tenemos enfrente, el cual debemos de tratar y con el cual todos los jóvenes vamos a tratar. Hoy todos nosotros en un futuro tendremos trabajos relacionados a la inteligencia artificial. Entonces yo creo que sí debemos trabajar con temas de inteligencia artificial en la política, en la democracia, y debemos buscar que exista esta combinación entre democracia e inteligencia artificial. Si no lo hacemos nosotros, lo harán los particulares. Y tendremos casos como Cambridge Analytica en Estados Unidos, donde se utilizó la inteligencia artificial para buscar
aislar o encerrar a ciertos sectores de la población, mandarles propaganda y modificar la intención de voto. Entonces yo creo que es importante arriesgarnos y hacerlo ya. Y si se llega también por ciertos azares del destino a una solución que sería, bueno, nos evitamos este rollo y vámonos a lo austero, vámonos a cero tecnología. Por ejemplo, hay en países que no los dejan usar redes sociales, ¿no? La famosa aplicación de TikTok está prohibida en ciertos países. Eso ya sería como un extremo, pero ¿cómo le haríamos entonces para que se pueda regularizar o hacer algún cambio en el poder del Congreso de la Unión? Yo creo que es algo necesario, pero de manera híbrida. Porque tampoco podemos retroceder y decir lo tradicional ha funcionado y debe de funcionar. Es cierto, si ha funcionado el modelo tradicional durante siglos, está la opción de que pueda seguir siendo viable durante muchos años más. Sin embargo, considero que la intención no es esa, porque parte también de la globalización, no hablemos de un punto económico, sino social, implica hacernos partícipe de las nuevas tecnologías, de los nuevos modos, aceptando sus vaivenes, aceptando sus pros y sus contras. Entonces yo creo que es momento de empezar a innovar en ese sentido, sí, pero de un modo híbrido, tampoco generar dependencia, porque en el momento en el que el ser humano ya genera esa dependencia de que la plataforma lo va a generar, ya es donde también nosotros nos volvemos torpes y al momento de que realmente se suscite un problema de importancia nacional, como lo podría ser una elección, es cuando ya nos van a dar por decir, ¿y ahora qué hacemos? Por último, me gustaría mencionar la parte del raciocinio de la moral en este tipo de plataformas, porque como un robot va a saber qué tan aceptable o reprobable es modificar una elección. Entonces, si se va a innovar, yo creo que lo primero sería tener bien fundamentadas las bases y segundo, implementar la moral. No tan más en las plataformas, sino en el humano. Claro, tiene que ser esto muy ético. Si se está trabajando para un objetivo, se tiene que respetar. Pero el problema es que, como dice Tino, si no se hace desde el Estado, también caemos en que luego se juegue con esta información y con, ahora sí, que todos los interesados en que se pueda realmente hacer algo con la inteligencia artificial. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. ¿Un último comentario que quieran hacer del tema? Creo que la inteligencia artificial es una herramienta súper importante para las nuevas generaciones, pero debemos cuidar desde el Estado, desde el legislativo y desde los colectivos ciudadanos que nosotros seamos quienes utilicemos la inteligencia artificial, que no nos utilice la inteligencia artificial ni los particulares a nosotros. Claro, va a pasar como Terminator, ¿no? Efectivamente. Sí, justamente las inteligencias artificiales son una herramienta, no son buenas ni malas, eso depende del uso que nosotros le demos. Entonces, en ese sentido debemos de crear una cultura de educación y una cultura sobre todo responsable de uso. Yo creo que a través de la inteligencia artificial vamos a ver la capacidad del ser humano para adaptarse a estas herramientas y hacer un equilibrio entre lo bueno y lo malo, porque obviamente todo en exceso es malo. Sabemos que, por ejemplo, en medicina la inteligencia artificial ayuda muchísimo a las personas, no sé, con prótesis y demás, entonces no todo es malo. Juventudes, a sacarle el mejor provecho a las inteligencias artificiales. Si bien es cierto que nos entorpecen, hay que voltear la tortilla y hacer que nos potencien en capacidades, en aptitudes, en actitudes, que mejoren la creatividad, que mejoren el desempeño. Sí, es muy sabrosa la comodidad, pero si nunca planeamos salir de la zona de confort, este país va a estar perdido. Pues ya lo escucharon ustedes allá en casa. Estos 4 invitados nos platicaron esos pros más que contras, ¿verdad? Acerca de la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería como la opción, la alternativa que podría implementarse desde el Poder Ejecutivo? ¿No es viable? ¿Si es viable? ¿Qué otra opción podrían haber? ¿Rifa o no rifa en realidad el tema de inteligencia artificial? Coméntenos, escríbanos a través de la red social de Instagram, ahí estamos, como Generación Pro, para que nos puedan pues contactar, preguntarnos algún tema de que quieran que hablemos, o incluso preguntarnos como los informes, los requisitos para que participen. Vamos a ir rápidamente a un corte, pero enseguida regresamos aquí en Generación Pro.
Gracias por continuar aquí en Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. Estamos a través de la página oficial del canal del Congreso y también ya saben que estos videos los comparten nuestros amigos de redes sociales a través de las páginas que están verificadas de las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook y TikTok. Ya saben que esa es la plataforma, ¿verdad?, de los chavos. Entonces, bueno, esta sección ustedes ya la conocerán. Nuestros invitados no, pero les platicamos que se trata básicamente de decir pues alguna iniciativa, alguna propuesta para mejorar la situación de su comunidad o del país en general. O si no tienes alguna iniciativa, podemos también escuchar como alguna recomendación, algún tip para hacer más accesible, más dinámico el trabajo legislativo, por ejemplo. Entonces, pues, ¿quién empieza? ¿Quién habla? ¿Les parece si empiezo yo? Bueno, yo tengo 18 años y me encuentro en este momento en la vida de un joven político en la época de los parlamentos. ¿Qué significa esto? Que vas a cualquier evento donde te inviten, en el cual puedes hacer alguna participación en parlamentos. Incluso he venido, por ejemplo, al Parlamento del Senado. Y lo que he propuesto básicamente es que los jóvenes debemos ocupar ya más escaños en cualquier recinto legislativo. Es decir, debemos ocupar espacios en las cámaras de diputados locales, en las cámaras de diputados federales e incluso alguno que otro escaño dentro del Senado. Yo sé que es cierto que en el país puede haber mucha gente con más experiencia, más tablas, más camino recorrido que los jóvenes, pero es importante que nuestras ideas también sean escuchadas. Hoy nos encontramos a grandes problemas, los cuales ni siquiera son visibilizados. Por ejemplo, el co-living, el coworking, que son lugares en donde vamos a trabajar todos juntos, que son públicos, lugares donde vivimos todos juntos, y la realidad es que es una manera en la que estamos escondiendo que hoy no tenemos las oportunidades para, por ejemplo, financiar una casa, financiar una oficina, emprender un proyecto. Tenemos muchas problemáticas en las cuales debemos trabajar y deben de escucharlos. Por lo tanto, yo creo que es importante que ocupemos estos espacios públicos. Es cierto, no tendremos tanta experiencia como algunos senadores que tienen años en la política, que llegan a este congreso o a estos lugares después de ser gobernadores. Pero también tenemos ideas y también tenemos propuestas que debemos decir. Y si no es nuestra experiencia la que valga en este momento, que sea nuestra pasión la que mueva montañas. Pues llegaste tarde porque en el programa de las 3 hablamos de esto, entonces hubiera estado muy bueno el debate, pero esto que nos comentas pues sería entonces una iniciativa que tú propondrías para poder hacer las cuotas juveniles como más altas, o sería alguna observación que le estás haciendo a los legisladores. Yo propongo que, bueno, yo he propuesto en su momento en parlamentos juveniles que se lleve a cabo una propuesta en las diferentes partes de los congresos, es decir, en congresos locales y en el Congreso de la Unión. Espero algún día poder proponerle en Morelos con algún diputado que se anime, presidente de la Comisión de Juventud, que ocupen un porcentaje de los escaños los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que existen varias cuotas en las cámaras de diputados. Existen cuotas para grupos minoritarios, las cuales no funcionan tanto para los jóvenes. ¿Por qué? Porque si se habla de indígenas, mujeres o otro tipo de grupos, muchas veces los jóvenes no son incluidos en esa parte. Y otros grupos minoritarios que también tienen quejas muy válidas, ganan y no son escuchados los jóvenes. Entonces creo que es importante que se cree una cuota especialmente para los jóvenes. Ok. ¿Y ustedes, chicos, cuál sería entonces su iniciativa, su recomendación para el Poder Legislativo? Bueno, yo provengo de una zona muy conflictiva del país. Soy originario de Zacatecas, que es actualmente pues una de las regiones con peores índices de inseguridad. ¿Pero qué implica la inseguridad? ¿Cómo se determina? Pues actualmente la inseguridad se determina a través de los índices de criminalidad, los índices de victimización. ¿Qué implica? Que se comete un crimen, la gente lo denuncia. Si hay muchos crímenes, quiere decir que hay mucha seguridad. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente esta no es la mejor forma que tenemos para medir el índice de seguridad de un lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos mienten, maquillan cifras, muchas veces la gente no denuncia, que también es algo muy común. Entonces, la mejor forma que existe para determinar la seguridad, y esto es una línea de investigación que ya existe desde décadas, que ha manejado incluso la ONU, es a través de la percepción de seguridad. Es decir, la gente, cómo se siente con su entorno. Si la gente se siente segura en su ciudad,
probablemente quiere decir que haya seguridad. Si la gente se siente insegura en su estado, entonces lo más seguro es que haya inseguridad. Sin embargo, este índice, tristemente Zacatecas es el lugar más afectado en nuestro país, siendo que el porcentaje es de 97.7% de la población que se siente pues incómoda con algo tan elemental como el lugar donde vive. Y el Estado ni siquiera tiene este término de la percepción de inseguridad junto a alguna norma. Entonces yo, a través de iniciativas que ya le presenté a 2 senadores, propongo que se reforme diversas leyes para que se incluya la percepción de seguridad, que se incluya la voz de la ciudadanía, que se tome en cuenta en las estrategias de seguridad pública cómo se siente la gente. Ok, y entonces, ya que lo presentaste, ¿cuál ha sido como entonces el estatus, el resolutivo de esto? Pues principalmente lo presenté con senadores que fueran de mi estado, porque considero que al ser gente que sabe lo que vivimos los zacatecanos, pues se puedan interesar y puedan impulsar el proyecto. Ahorita se mantiene todavía en pláticas, lo estamos viendo, estamos trabajando también, ver cómo se va a sacar, porque pues no es fácil, y menos ahorita que ya estamos al final del periodo, pero pues esperemos que ojalá sí salga adelante. Pues ojalá, porque la seguridad es lo más importante, y como dices, si ni siquiera en tu casa te sientes a gusto, es algo que hay que prestar atención. Bueno, lo mío es más una sugerencia en cuanto a los derechos humanos en las cárceles. No sé, me llama mucho la atención estos temas porque en México, desgraciadamente, no se respetan los derechos humanos de los reos. Hay personas que desgraciadamente llevan años en la cárcel y ni siquiera tienen una sentencia. O sea, no se trata de ver si es culpable o no, sino que si sí es culpable, pues que se dicte ya la sentencia, porque ya van años que están transcurriendo y ni siquiera hay una resolución de si sí es o no es culpable. Y se les está robando pues muchos años de su vida. También en las condiciones en las que viven, porque desgraciadamente pueden vivir, no sé, 10 personas en un cuartito de 3x3 metros. Están llenas de insectos, cucarachas. Entonces creo que merecen condiciones dignas para vivir, y que pues se implementen mecanismos y procesos eficaces para dictarles sentencia. Y ya que nos comentas esto, entonces, ¿cuánto dinero, hablando de números, pues se podría calcular para esta iniciativa? ¿Qué se necesita para que se lleve a cabo y cuánto nos costaría? La verdad no podría darte una cifra exacta, pero, o sea, podría decirte que el Estado se podría ahorrar muchísimo dinero del que se está gastando manteniendo a los reos que, no sé, resulten ser... Sí, o sea, que no son culpables. Ajá, ¿no? que no sean culpables. Uh-huh. Entonces, ahí se ahorraría muchísimo dinero que se podría ocupar en cosas que realmente beneficien al país. Ok, porque bueno, también de repente este tema lo tratas con la gente afuera y te dicen, yo estoy harto porque como hasta mejor los reos están pues recibiendo comida y yo aquí chambeando y ellos sin obligaciones, ¿no? Entonces Sí. te pregunto como cuánto saldría, porque si es un tema en el que la gente dice, yo ya no quiero estarle pagando de mis impuestos a esta persona que hasta cometió un delito, ¿no? Sí. En el caso obviamente de que no lo cometen, pero bueno, más que nada como para saber un poquito de contexto de lo que ya hiciste, ¿no? Ya lo investigaste. ¿Qué otra información relevante nos podrías comentar de tu iniciativa? No, pues, o sea, por el momento en sí ese es el tema en general. Ajá, el tema en general, sí. Okay, no lo tengo no, estudiado así a ajá. fondo, profundamente. ¿No lo has llevado con alguien? No, con nadie. Eso es algo que, no sé, por ejemplo, me surgió la duda debido a que me metí al taller de 10 por México. Ajá. Y pues nos piden pensar en una iniciativa, un punto de acuerdo. Uh-huh. Y a mí me llamó mucho la atención esto de los derechos humanos en los reos. Porque Claro. sigo justo una TikToker, no me recuerdo su nombre, pero ella se encarga de ir a las cárceles y platicar con cada uno de los reos sobre sus derechos humanos, sus procesos, que hay personas que llevan 18 años en la cárcel y no tienen sentencia. Claro. Eso te iba a preguntar Sí. también, porque cómo surgió la idea entonces de hacer este proyecto, porque normalmente también en la universidad te haces tu tesis y ahora le piénsale un tema que te interese, como poder investigarlo y hacer un cambio, ¿no? Sí.
Entonces dije, bueno, la TikToker, mira, qué buena influencia, ¿no? Sí. Enrique, ¿tu iniciativa o sugerencia para el Poder Legislativo? Paola, que yo estoy en un dilema por mencionar tantos temas que hay por legislar. La necesidad de una creación de ley de protección animal federal, la modificación del artículo 2 de la Ley General de Acuerdos Internacionales, la necesidad también de hacer el acoso sexual un delito federal, ya no nada más aquí en la Ciudad de México, la legalización del aborto nacional. Sin embargo, yo creo que hay un tema que deriva de lo que menciona nuestro compañero del bonito Zacatecas, Héctor, que es la inseguridad y qué tanto repercute en el respeto a la autoridad. Yo creo que en esta mesa todos vimos imágenes recientes de hace semanas en donde pobladores de Tamaulipas golpeaban, amedrentaban, agredían a personal del ejército mexicano por simplemente cumplir su labor de erradicar o tratar de erradicar al crimen organizado. Es un tema muy controversial, sin embargo, el fondo de este comentario es ese, el respeto a la autoridad. Porque cuando los malos sirven de ejemplo y la burla son los buenos, yo creo que la sociedad ya está en vías de irse a podrirse sin que suene tan crudo. Entonces me gustaría exhortar a toda la población, a todo el auditorio de este gran programa, que generemos un respeto a la autoridad sin que sea un buen desempeñante de sus cargos. El simple hecho de que pueda aportar un rango de legalidad le hace acreedor a que merezca todo nuestro respeto, y no nada más como autoridad, sino como seres humanos. ¿Yo por qué te voy a ofender si no me estás haciendo nada? Si lo único que cumples es tu labor. Yo creo que allá, él como mencionaba, viene que tanto es la ética y los valores de uno. Sin embargo, considero que ese es un tema muy importante que debemos de tratar, el respeto a la autoridad y cómo pueden ellos reaccionar ante esas agresiones. Me gustaría ya por último mencionar que a lo largo de este sexenio y del sexenio anterior se ha adoptado una política de que, yo creo que sí han de saber que las Fuerzas Armadas no pueden detener a una persona que esté cometiendo un ejemplo. Si tú vas cargando un arma, las Fuerzas Armadas, para ellos eres nada más un civil armado, no te pueden detener, a pesar de que la propia Constitución lo establece, su reglamento de ellos no se los permite. Entonces, a generar conciencia entre toda la población, no por querernos sentir superiores o mejores, debemos de incurrir en los ilícitos para poder respaldar esa opinión. Yo creo que para mejorar este país no necesitamos de un buen presidente, no necesitamos de un buen Congreso, necesitamos de buenos ciudadanos que tengan la actitud y realmente la intención de hacer de su comunidad un espacio seguro y sobre todo justo para todas las personas que ahí se inmiscuyan. Pues en realidad para todos siempre es necesario pues trabajar en conjunto, porque también necesitamos en cierta parte que si todos estamos colaborando, pues también sentir el respaldo de las autoridades, que también pongan de su parte, que también legisle bien. Entonces pues va un apoyo mutuo, ¿no? Un apoyo colectivo. Exacto. Ya escucharon ahorita, bueno, las iniciativas que nos comentaban nuestros invitados acerca de pues poder exhortar a la ciudadanía a respetar a las autoridades. También Alessandra nos comentaba acerca de una iniciativa de poder garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran presas por algún crimen que a lo mejor ni cometieron, pero ni siquiera se les ha dado sentencia por lo mismo de que el proceso es como un poco lento. Héctor nos comentaba acerca de la inseguridad que se vive en Zacatecas, un estado que, como siempre se manejan las cifras, es demasiado alta. Y Tino, pues del programa anterior del viernes a las 3, que era acerca de las cuotas juveniles que hay, cuántas han establecido. Yo les comentaba que en las legislaturas 60 a la 65, en cada legislatura se ha ocupado espacio de jóvenes de menores de 30 años, de 30 personas, 30 legisladores, cosa que es bastante baja porque tú considerarías que si somos el 30% del padrón electoral, de 18 años o más para votar, pues entonces el 30% de los diputados nos correspondería a los jóvenes. 150, cosa que no es así y que ojalá algún día se legisle, ¿verdad? Eso fue parte de lo que hablábamos en este programa. Ahora vamos a ir rápidamente a otro corte, pero quédense aquí en Generación Pro. Continuamos aquí en Generación Pro
Y ya escucharon la sección es Crush Legislativo. No nos referimos a algo atractivo, a algo físico. Más que nada queremos saber aquí, el equipo de Generación Pro, pues quién es ese legislador, legisladora, diputado, senador, que pues los inspira, ¿no? Que ustedes dicen, yo quiero ser como él cuando sea grande. No tan grande a lo mejor, pero en algún momento, ¿verdad? ¿Quién es y quién empieza? Yo tendría a Olga Sánchez Cordero. La verdad es que en un momento le dije a mi mamá, yo cuando sea grande quiero ser como Olga Sánchez Cordero. Quiero ser una persona íntegra, estudiosa, trabajadora, que ha estado en los 3 niveles más altos de poder. Y mi mamá me dijo, qué impresionante. Nunca pensé que habría un niño que me dijera que cuando fuera grande quisiera ser como una mujer. Esa mujer merece todo mi respeto. Internacionalmente me gustaría en su momento ser como Winston Churchill, alguien que fue algún legislador en algún momento, que con fuerza de hierro trabajó y salvó a su país. Y una persona que me sorprendió, por ejemplo, podría ser Miguel Ángel Osorio Chong. Yo fui en su momento muy crítico del gobierno de Enrique Peña Nieto en todos los sentidos. Pero cuando lo conocí, tuve la oportunidad de ver a otra persona totalmente diferente, que es una persona comprometida, trabajadora y por lo menos con la habilidad para abrirte las puertas y escucharte. Esos son en su momento mis crushes legislativos. Creo que todos conocemos a Olga Sánchez Cordero, la senadora que antes también fue secretaria de Gobernación a nivel federal, magistrada, entonces ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues ahorita senadora, incluso fue presidenta de la mesa directiva. Al senador Miguel Ángel Osorio Chong, ex coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pero al que nos comentaste que no sé de qué país sea y el ex legislador, pues dinos un poquito más, por favor, para Reino conocerlo. Unido, Winston Churchill. Winston Churchill, o como lo conocían algunas personas, el sabueso de Inglaterra, fue un legislador que después se convirtió en primer ministro en el año de 1945 o en el momento de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó la invasión de Hitler a Inglaterra, estaba ya en las costas, los tenían en un momento casi acorralados, y Winston Churchill dijo, no hay manera posible en la que yo trabaje con Hitler para una posible acuerdo de paz. No hay manera en que yo le ceda absolutamente nada de mi territorio. Todos lo llamaron loco y le dijeron, oye, estás frente al más grande ejército del mundo, no puedes no hacer un acuerdo de paz. Y él dijo, lo voy a hacer de cualquier manera, no voy a hacer eso de cualquier manera porque yo tengo que defender a mi nación, a mi patria. Y de esa manera pudo él enfrentarse y con la ayuda, claro, de Estados Unidos y en su momento Rusia, pudo hacer frente al mal. Es cierto, Winston Churchill es una persona con muchos atributos reprobables. Hoy en día podemos ver cosas que no están de acuerdo con lo que queremos ser como sociedad en un futuro. Pero creo que es importante notar y siempre admirar a una persona que con carácter fuerte supo defender a su nación. Con carácter fuerte supo no entregarse a fuerzas extranjeras como hoy es necesario. Muy buena observación, muy buena clase de historia. Felicidades. Yo creo que ya todos se enamoraron de ese personaje porque sí es realmente admirable. Muchas gracias. Y ustedes 3, chicos, pues su crush legislativo. Sí, yo justamente concuerdo en ese lado continuo con Olga Sánchez Cordero, sobre todo por el trabajo que efectuó en la Suprema Corte de Justicia, porque honestamente cuando entró era un órgano un tanto tradicionalista, desapegado de la sociedad, y lo fueron convirtiendo a través de múltiples sentencias en un órgano inclusive de vanguardia, que era destacable a nivel internacional. Entonces, a mi forma de ver, su trabajo que hizo concretamente en la Suprema Corte, sumamente destacable. En el ámbito internacional, yo señalaría a Hillary Clinton y a Barack Obama, que yo creo que todos los conocemos, porque son políticos que a mi forma de ver son muy humanos, que eso es algo que se necesita hoy en día. Gente que esté apegada a la sociedad, gente que sepa cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía y que esté cerca de ellos, porque a fin de cuentas, pues trabajan para ellos. Y sí, el pueblo pone. El pueblo quita. Pueblo quita. Dicen en Palacio. Bueno, en mi caso, mi crush sería el senador Ricardo Monreal,
Me parece una persona muy preparada, tiene un gran trayecto, ha sido diputado, senador, gobernador de Zacatecas. Lo admiro mucho, tanto que soy parte de su colectivo, Juventud Real. O sea, estás en 10 por México y en Juventud Real. Ajá, sí. Ay, mira, ¿y en qué otra cosa? ¿En Generación Pro? En Generación Pro. Sí, soy la subdirectora de la Ciudad de México en Juventud Real y lo admiro muchísimo. También se podrá decir de la inteligencia que tiene el diputado Santiago Krill. Me parece una persona muy preparada, entonces ellos dos son mi inspiración. Pues ya vieron aquí, chicos, ustedes que están en casa, pues no hay colores, no hay partidos, hay admiración. Enrique, ¿quién es tu crush legislativo? Hay varias personas, No muchas, nada más. Entre ellas, yo creo que en el ámbito nacional me iría actualmente por 4 personas. Breve, el senador Ricardo Monreal, por el nivel de preparación que tiene, por la gran capacidad que tiene de hacer política en el ámbito legislativo. Yo creo que es hoy por hoy el político que más sabe hacer su trabajo, sin ser juzgador negativo de los demás legisladores. Ahora bien, la senadora Olga Sánchez Cordero, también un ejemplo, la primera mujer y yo creo que la primera persona en ocupar lo mejor de lo mejor en los 3 poderes de la Unión, es digno de recordar y de reconocer. Por otra parte, yo creo que también Gerardo Fernández Noroña, por el valor y el conocimiento que tiene acerca del país del cual hace su labor. Es un legislador, considero yo, con amplio criterio, con gran conocimiento, pero con gran valentía para enfrentar los asuntos de cara. Y por último, último y no menos importante, el senador Miguel Ángel Mancera. Yo creo que fue de los pioneros en darle espacios a las juventudes para que se sientan escuchadas y puedan desempeñar el oír de su voz, para que la sociedad sepa que no por ser jóvenes somos inexpertos e incluso tontos. Le agradezco a él la oportunidad que nos ha brindado y que realmente ojalá se pueda replicar ese modelo en las demás personas, de oír a todos los sectores, porque la política es hoy por hoy un tema adultocentrista que tiene que cambiar a lo largo del tiempo, y que él ha dado el primer paso para que ese cambio se ejecute. Y en el ámbito internacional yo creo que no tengo, yo creo que no. Por el momento creo que todos tienen ventajas y desventajas. Me prefiero ser neutro. Ok, pues ustedes allá en casa ya escucharon a los 4 legisladores, entre ellos la que destaca es Olga Sánchez Cordero, porque ocupa los 3 lugares. Y pues bueno, ahora vamos a ir rápidamente a otro corte, pero enseguida regresamos con la última sección de Generación Pro, que sería pues la última y nos vamos. La última y nos vamos. La última. Y nos vamos. La última. Y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. La última y nos vamos. Pues no era corte, era cortinilla, pero pues bueno, me dicen que en una palabra, un mensaje final, no sé cómo le van a hacer, pero así es la indicación en cabina. Entonces, su última palabra. Esfuerzo. Jóvenes, únanse. Unidad entre toda la población. Participación ciudadana y fuerza. Pues fueron como 5 palabras, pero muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Pues ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Antes de irnos, pues agradecerles al equipo de producción, que este programa no sería posible sin Liliana Hernández, Lulú Ruiz. En los controles tenemos a Cassandra Guzmán. También le agradecemos a nuestros amigos de redes sociales, a Saed Coronado, a nuestra colaboradora de Servicio Social, Camila Altamirano, y también al director general del Canal del Congreso, el licenciado Eduardo Fernández. Siempre es un gusto que nos acompañen. Los esperamos el viernes a las 3 de la tarde con un nuevo tema, y ya saben que también los videos están a través de las redes sociales del Canal del Congreso. Nos vemos y hasta la próxima.